¿Qué tal? Amigas, amigos y amigues de Espacio Semich. Ya está de vuelta su cápsula filosófica favorita, Pensando con Fuego. Hoy platicaremos sobre un pensador que pudo anticipar desde muchos siglos atrás la noción de un universo múltiple. No obstante, sufrió en carne propia la violencia ejercida en su época por el poder de la Iglesia. Acompáñenme a conocerlo. Giordano Bruno, cuyo nombre de nacimiento fue Filippo Bruno, nació en 1548 en la ciudad de Nola, cerca de Nápoles, en el Reino de Nápoles, una región que en ese momento formaba parte de la corona española, pero que actualmente es Italia. Su familia pertenecía a la clase media rural y su padre era un soldado, lo que marcó la humildad de su origen, aunque recibió una educación que lo condujo a una vida intelectual sumamente destacada. En 1562, a los 14 años, se trasladó a la ciudad principal de Nápoles para continuar sus estudios superiores en la universidad. Allí se formó en el antiguo y prestigioso Trivium medieval, que abarcaba el estudio de la gramática, la lógica y la dialéctica. Este currículo básico proporcionaba a los estudiantes las herramientas necesarias para abordar disciplinas más especializadas, desde la teología, filosofía hasta el derecho. 3 años después, Filippo decidió ingresar como novicio en el convento de Santo Domingo Mayor, perteneciente a la orden dominica en Nápoles. Fue en este momento cuando adoptó el nombre de Giordano, con el que sería conocido universalmente. La decisión de Bruno de unirse a la vida conventual no estuvo motivada por una verdadera vocación religiosa. De hecho, la teología no le interesaba, pues se encontraba en ella contradicciones e irracionalidades. Más bien, su ingreso al convento obedecía a un propósito pragmático. El monasterio le ofreció un entorno tranquilo y los recursos necesarios para dedicarse a su verdadera pasión, la filosofía. Además, la orden dominica se distinguía en la época por su sólida formación en diversas áreas del conocimiento, algo que sin duda alguna atrajo a Bruno. Entre las razones que lo motivaron a elegir esta vida también se encontraba la vasta biblioteca del convento. Este espacio no solamente albergaba textos religiosos de los llamados padres de la Iglesia, sino también libros prohibidos sobre filosofía, ciencia, astrología, alquimia, magia y hermetismo. Este último, una doctrina filosófica y religiosa con elementos esotéricos, tuvo una influencia significativa en el pensamiento de Giordano Bruno. Además, como parte de su formación, los dominicos enseñaban a sus discípulos el conocimiento de las distintas herejías cristianas, capacitándolos para identificarlas y combatirlas. Una habilidad que Bruno adaptaría a su propio enfoque crítico. Debido a sus actitudes poco ortodoxas, pronto fue sospechoso Giordano Bruno de herejía. Sin embargo, en 1572 fue ordenado sacerdote. Durante el mismo año fue enviado de regreso al convento napolitano para continuar sus estudios de teología. Discutió libremente la herejía arriana, que negaba la divinidad de Cristo. Y, como resultado obvio, se preparó un juicio por herejía contra él, por parte del padre provincial de la orden, y huyó a Roma en febrero de 1576. Bruno abandonó la orden dominica y tras vagar por el norte de Italia, en 1578 se trasladó a Ginebra, donde se ganó la vida corrigiendo textos. Fue en Ginebra, la Roma de los protestantes, donde Bruno finalmente dejó atrás su identidad religiosa para integrarse en una comunidad de italianos, que como él habían desafiado la autoridad de la Inquisición. Allí abandonó los hábitos y se vistió como un hombre libre. Abrazó formalmente la doctrina del calvinismo. Sin embargo, tras publicar un panfleto contra un profesor calvinista, descubrió que la Iglesia reformada no era menos intolerante que la Iglesia católica. Fue arrestado, excomulgado y rehabilitado tras retractarse. Y finalmente se le permitió abandonar Ginebra. Se trasladaría a Francia,
primero a Toulouse, donde intentó, sin éxito, ser absuelto por la Iglesia Católica, pero aún así fue nombrado profesor de filosofía y luego, en 1581, se fue a París. En la primavera de 1583, Giordano Bruno se trasladó a Londres con una carta de presentación de Enrique III para su embajador Michel de Castelnau. Pronto se sintió atraído por Oxford, donde, durante el verano, comenzó una serie de conferencias en las que expuso la nueva teoría copernicana, que sostenía la realidad del movimiento de la Tierra. Sin embargo, debido a la hostil recepción por parte de los oxonianos, regresó a Londres como invitado del embajador francés. Frecuentó la corte de Isabel I y se relacionó con figuras influyentes como Sir Philip Sidney y Robert Dudley, conde de Leicester. El pensamiento de Giordano Bruno es notable por su originalidad y audacia. Algunos de los aspectos más destacados en su obra incluyen, por ejemplo, las siguientes ideas. La idea de la cosmología y un universo infinito. Giordano Bruno es conocido por su defensa de un universo infinito y poblado a su vez de innumerables mundos como el nuestro. Estas ideas iban en contra de la cosmología aristotélica y tolemaica que dominaban en su época y que postulaban un universo finito y geocéntrico. La infinitud del universo. Bruno argumentaba que el universo no tiene límites y que contiene un número infinito de estrellas, muchas de las cuales podrían tener planetas habitados. Y esto lo dijo en 1500. Y esta visión anticipó conceptos sumamente modernos de la astronomía. Giordano Bruno rechazó el geocentrismo. Aunque no fue un científico como tal en el sentido actual, Giordano Bruno apoyó las ideas de Copérnico sobre el heliocentrismo, pero fue más allá, al proponer que el Sol era solo una estrella entre muchas otras más. Bruno, además, desarrolló una filosofía panteísta en la que identificaba a Dios con la naturaleza y el universo, muy al estilo de Spinoza. Para él, Dios no era un ser separado del mundo, sino que estaba presente en todas las cosas. Otra idea sumamente interesante del pensamiento de Giordano Bruno es la unidad del ser. Él creía en la unidad fundamental de todo lo existente. El universo, en su infinita diversidad, era una expresión de una realidad única y divina. Asimismo, en su obra sobre la causa, el principio y el uno, Giordano Bruno introdujo el concepto de mónadas, unidades indivisibles que no se pueden separar, que constituyen la realidad. Esta idea influiría más tarde en el filósofo Leibniz de la doctrina filosófica del racionalismo. En vida, Giordano Bruno hizo una gran crítica a la religión organizada. Él fue un crítico feroz de este tipo de organizaciones, especialmente del catolicismo. Giordano Bruno argumentaba que las instituciones religiosas corrompían la verdad espiritual y limitaban la libertad de pensamiento. De la mano de esta idea, Giordano Bruno defendía la tolerancia y la libertad de creencias, ideas radicales en una época marcada por las guerras de religión y la persecución de herejes por parte de la Iglesia Católica. Asimismo, Giordano Bruno rechazaba los dogmas religiosos y proponía una búsqueda personal de la verdad, basada en la razón y la experiencia. Después de regresar a París y desfilar por varias universidades alemanas enseñando, en agosto de 1591, por invitación del patricio veneciano Giovanni Mocenigo, Giordano Bruno tomó la decisión fatal de regresar a Italia. En ese momento, tal decisión no parecía demasiado arriesgada. Venecia era, con gran diferencia, el estado italiano más liberal. Además, Giordano seguía buscando una plataforma académica desde la cual exponer sus teorías y debía saber que la cátedra de matemáticas de la Universidad de Padua estaba vacante. De hecho, se dirigió casi inmediatamente a Padua y a finales del verano de 1591 inició un curso privado de conferencias para estudiantes alemanes en esta materia.
La libertad de Bruno llegó a su fin cuando Mocenigo, decepcionado por las lecciones privadas que Bruno había anticipado sobre el arte de la memoria y además resentido por la intención que tenía Bruno de regresar a Frankfurt para publicar una nueva obra, lo denunció ante un tribunal veneciano. En mayo de 1592, la Inquisición lo acusó de ser condenado por sus teorías heréticas. Bruno fue arrestado y juzgado. Se defendió, admitiendo errores teológicos menores, enfatizando, sin embargo, el carácter filosófico más que el teológico de sus principios básicos. La fase veneciana del juicio parecía estar desarrollándose favorablemente para Bruno. Sin embargo, la Inquisición romana exigió su extradición y el 27 de enero de 1593, Bruno ingresó en la cárcel del Palacio Romano del Santo Oficio. El juicio de Giordano en Roma duró 7 años. Y a pesar de defender sus argumentos por diferentes vías, no satisfizo a los inquisidores, quienes exigieron una retractación incondicional de sus teorías. Bruno finalmente declaró que él no tenía nada de qué retractarse y que ni siquiera sabía de qué se esperaba que se retractara. En ese momento, el Papa Clemente VIII ordenó que fuera sentenciado como hereje impenitente y pertinaz. El 8 de febrero de 1600, cuando se le leyó formalmente la sentencia de muerte, se dirigió a los jueces diciéndoles: «Quizás su temor al juzgarme sea mayor que el mío al recibirlo». Poco después, fue llevado al campo de Fiori, con la lengua amordazada y quemado vivo en una hoguera. Las teorías de Bruno influyeron en el pensamiento científico y filosófico del siglo XVII y también hasta el siglo XVIII, y han sido absorbidas por muchos filósofos modernos. Como símbolo de la libertad de pensamiento, Giordano Bruno inspiró los movimientos liberales europeos del siglo XIX, en particular del Risorgimento italiano o la unificación de aquel país. Bruno se erige así como una de las figuras más importantes en la historia del pensamiento occidental. Y hasta aquí nuestra cápsula filosófica de esta semana. Continúen con mucho más, volvemos próximamente y se quedan en Espacio Semich.